Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hablar de el dolor y el sufrimiento. Vamos a enfocarnos en cómo darle al sufrimiento significado, porque el dolor no lo vamos a poder evitar en la vida. Hay situaciones que son dolorosas y tenemos que asumirlas. Venimos con mi esposa en ese momento de un matrimonio, por eso decimos que hay cosas que son dolorosas y hay que asumirlas. Quisimos evitarlo hasta el máximo, pero no, decidieron casarse, entonces había que acompañar a los amigos hasta en el mejor momento. Hasta en el mejor momento, el matrimonio es un buen momento. Los casados sabemos que no ha sido fácil y eso era lo que le estábamos diciendo a ellos. No crean que todo lo que uno anhela y desea se van a dar tan rápido y tan pronto como uno quisiera. Pero hay que trabajar y aunque vengan momentos difíciles y dolorosos, al final vamos a tener nosotros la experiencia de que Dios cumplió su propósito. Así que esa canción dice: yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? A veces en esos momentos Dios se nos pierde, pareciera ser que no nos escucha, y si nos escucha no le interesa lo que estamos viviendo. Luego dice: he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, y es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Y también habla de momentos en los que nos hemos encontrado. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnios, sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, otras en silencio solo escuché. Y qué interesante tu forma de responder. Y concluye con el coro, y al final: descubrí que todo tiene un sentido, descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Es una canción que vale la pena que nosotros la recordemos. Hace 8 días estábamos y recordábamos con ustedes y con las personas del domingo la partida de Rogelio. Son momentos difíciles, duros para una familia, pero también entendemos que forma parte de los propósitos de Dios y que a veces no entendemos cómo Dios permite. Yo pues obviamente no le pregunto a Dios, pero no deja uno de pensar en una persona como Rogelio, saludable como él solo, ¿no? Siempre fue muy saludable, hasta su enfermedad, cuando vino su enfermedad. Una persona muy jovial, una persona muy alegre, pero sus últimos años fueron difíciles, fueron complicados, para él y para los que le rodeaban. Y efectivamente son momentos que tenemos que asumirlos en la vida, dolorosos, pero forman parte. Y la pregunta es: ¿qué significado le damos a ese sufrimiento? ¿Qué sentido le damos a ese sufrimiento? De eso se trata lo que vamos a hablar en este mes, para que asumamos la vida tal como la vida es. Tenemos circunstancias personales, familiares, tenemos un entorno social que también contribuye, tenemos unas expectativas nacionales que usted sabe que son complejas y difíciles, que muchas veces causan preocupación, temor hacia el futuro. Pero la pregunta es: ¿qué puede hacer Dios en medio de todo eso? ¿Cómo podemos nosotros asumir este tiempo? De eso se trata. Para ello voy a invitarle a que, si usted trae su Biblia o en su dispositivo, usted vaya al segundo libro de Corintios, el segundo libro de Corintios capítulo 1. Vamos a hacer hoy un paneo rápido de aquellas cosas que Pablo cuenta, narra, al menos en uno de los libros que él escribió del Nuevo Testamento. Para los que estamos en algunas células, hemos estado estudiando un material que se llama Caminata Bíblica. Y pues la invitación es para que usted no se pierda las oportunidades de edificarse en grupos pequeños, en capacitación. Y hablábamos de los diferentes libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La última parte, obviamente, las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y esta epístola en particular de 2 de Corintios fue escrita cuando Pablo estaba cumpliendo su tercer viaje misionero. Usted sabe que pues él fue un misionero, aunque trabajaba
en un arte que era el hacer carpas, era un misionero y por donde iba, haciendo su tarea, llevando a cabo su trabajo, también evangelizaba. Y eso le permitió conocer muchas personas, pero también atravesar muchas situaciones y circunstancias. En ese tiempo, más o menos, era el año 50, 54 después de Cristo, y hoy toca aclarar, ¿no? Que a veces los hijos le preguntan a uno, y papá, ¿usted de qué año es? Entonces uno dice 60, pero ellos dicen AC. ¿Sabe qué significa eso? No, antes del celular. Entonces, cuando hablamos del 50, 60 más o menos de esta epístola, estamos hablando después del celular, después de Cristo. ¿Está bien? Estamos hablando de una época donde la iglesia estaba creciendo, es lo que hemos visto en el libro de los Hechos. La iglesia se está extendiendo, pero no fácil. O sea, no fue una extensión que se dio, que las circunstancias la propiciaron, la facilitaron, sino por el contrario, a veces circunstancias complejas y difíciles, pero a pesar de eso hubo la extensión de la iglesia y la propagación del evangelio. Para que siempre entendamos y que como vamos a estar hablando de sufrimiento, de dolor, siempre piense que el dolor o el sufrimiento y las razones que las causan, las circunstancias que las causan, nunca debe ser un impedimento para el crecimiento. Porque nosotros a veces encontramos que eso como que es un inconveniente para uno crecer en la vida, para uno alcanzar en la vida. Y resulta que no, forman parte de la vida y que tenemos que asumirlo, pero tenemos que salir adelante. ¿A quién estás buscando, Lili? ¿Al tío, al abuelo? ¿Quién es? Al abuelo. Bueno, a veces hay algunos, allá está la abuela. Muy bien. Muy bien, entonces estamos hablando de ese año, de esas circunstancias, y vamos a ver cómo Pablo lo asume. Y Pablo es una persona, nosotros le llamaríamos hoy día una persona positiva. Hoy día se habla mucho de eso, la gente positiva, la gente que ve siempre una posibilidad, la gente que ve una oportunidad, que a cada dificultad le encuentra una respuesta. Pero mucho más que eso, Pablo es una persona no solamente positiva, es una persona bien equilibrada. Es una persona que entiende que efectivamente uno tiene que esperar lo mejor de la vida, pero a veces recibe lo que uno no quisiera, que no es lo mejor. A veces uno recibe problemas y dificultades. Así que le voy a invitar a que hoy y dentro de 8 días concluimos esta parte inicial de nuestro estudio con esta segunda epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a hablar de la primera parte. Vamos a hablar de la parte buena de la vida. No sé si tengamos por allí un mensaje de Francisco, el Papa Francisco. En estos días recibía una anotación y me llamó la atención lo que el Papa Francisco expresa, que pues obviamente hay que escuchar, ¿no? Y escuchar con sabiduría. ¿Sí lo tenemos o no? Ok, eso quiere decir que sí. Así hablamos con el Espíritu Santo normalmente. Lo que escribió y lo que dijo. Esta vida se va a ir rápido. No pelee con la gente. No critique tanto su cuerpo. No critique tanto su entorno. No se queje tanto. No pierde el sueño por las cuentas. Busque la pareja que lo haga feliz. Si se equivoca, déjela y siga buscando su felicidad. Nunca deje de ser buen padre o madre. No se preocupe tanto en comprar lujos y comodidades para su casa, ni se mate dejándole herencia a su familia. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno. No se dedique a acumular plata o dinero. Disfrute, viaje, disfrute de sus paseos, conozca nuevos lugares, dese los gustos que merece. Permita tener a los perros más cerca. No se ponga a guardar las copas, utilice la nueva vajilla, no economice su perfume favorito, úselo para pasear consigo mismo, gaste sus tenis favoritos, repita sus ropas favoritas. ¿Y qué? Si no está mal, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no orar en vez de esperar a orar antes de dormir? ¿Por qué no llamar ahora? ¿Por qué no perdonar ahora? Todos nos esperamos mucho para la Navidad, o para el viernes, o para el cumpleaños, o para el día del padre, de la madre, del niño. Un año más, cuando se tenga dinero, cuando el amor llegue, cuando todo sea perfecto. Mire, no existe el todo perfecto.
Los seres humanos no pueden lograr esto porque simplemente no se hizo para completarlo aquí. Aquí es una oportunidad de aprendizaje. Así que tome esta prueba de vida y hágalo ahora. Ame más, perdone más, abrace más, viva más intensamente y deje el resto en las manos de Dios. Muy bien. Póngalo en práctica. Al que está allá al lado. ¿Cuántas veces nos sentamos al lado de una persona y ni siquiera le hablamos? Preséntese, de pronto el que está a su lado no lo conoce. Y dígale, me llamo fulano de tal. Bienvenidos los que están por primera vez con nosotros, bienvenidos. Siempre es bueno que a uno le den la bienvenida. Y aunque sea de la casa, también es bueno que a uno lo saluden, ¿cierto? Hemos estado hablando de poner en práctica esto. Y a veces uno escucha las recomendaciones y los consejos y dice, qué bonito, ¿no? Pero del qué bonito hacerlo toma tiempo. Y hay que practicarlo porque no sabemos si esa es la única o la última oportunidad que vamos a tener. Entonces, obviamente, estamos hablando de disfrutar los mejores momentos para también prepararnos para los momentos difíciles que seguramente vendrán. Pero disfrutemos los buenos momentos mientras los vivimos. Entonces, estábamos hablando de 2 de Corintios. Y la carta tiene una intención específica. La carta de los Corintios fue escrita porque de alguna manera en esa ciudad en particular, Corinto, estaban hablando mal de Pablo, estaban hablando mal de su liderazgo. Si usted ha leído la Biblia, en la primera epístola recuerdan que estaban diciendo yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Pedro. Entonces había una división entre cuál de ellos era mejor. Entonces algunos se iban y se inclinaban hacia Pablo, otros se inclinaban por Pedro. Y pues la intención no era esa. Pablo, en el primer libro, en primera carta a los Corintios, les dice, ¿nosotros qué somos? Nosotros, tanto Pablo como Pedro, como Apolos, nosotros simplemente somos colaboradores de Dios, nosotros no somos otra cosa. Y cada uno de nosotros tiene una habilidad que pone en práctica, como normalmente un agricultor, algunos son mejores para sembrar y otros son mejores para recoger, él dijo lo mismo. Nosotros de pronto somos buenos para evangelizar, otros son buenos para edificar, pero él finalmente dice, el que da el crecimiento es Dios. Así que Pablo trata de colocar las cosas en su respectivo orden. Y es que nosotros los seres humanos somos importantes, aunque seamos diferentes. Que somos importantes, aunque de alguna manera, en algunos momentos, algunos episodios de la vida no estemos completamente de acuerdo. Pero somos importantes, por eso hay que aprender a valorar a pesar de las diferencias, a pesar de los desacuerdos, aprender a valorar las relaciones que tenemos y aprender a disfrutarlas. Pero llega un momento en que Pablo tiene que hacer defensa de ese ministerio que él tiene. Y entonces él saca a colación sus mejores credenciales. Si habláramos de Pablo con respecto a las cosas buenas que le pasaron, a las cosas que de alguna manera lo califican como un buen apóstol, pues la segunda epístola es un buen ejemplo de ello, porque él la escribió con esa intención, de que de alguna manera aquellos que decían que su liderazgo o su ministerio no era el mejor, era el más apropiado, que de alguna forma era deficiente, Pablo empieza a defenderlo, y no porque necesariamente tenga que él defenderlo para que tenga valor, sino para darle seguridad a aquellos que han creído, porque las personas que han creído a través de Pablo necesitan afianzar su fe, su confianza. Y entonces él hace defensa de su ministerio. Esa es la razón de la segunda epístola. Y vamos a utilizar la segunda epístola para hablar de algunas cosas que nos son importantes en la vida y que seguramente traerán buenos resultados. Comencemos en el capítulo 1, en el versículo 12. Si usted mira allí dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí dice así? Ok. Entonces, la primera cosa importante que Pablo resalta para demostrar de alguna forma que su ministerio y él como persona en ese ministerio es una persona que puede de alguna forma calificarse como una persona que ha demostrado, que ha dado testimonio. Él dice que su gracia es que con sencillez y sinceridad de Dios. Hablemos de la forma de conducirnos en la vida, la forma de ser en la vida.
Hace 8 días cuando terminábamos nuestro tema, estábamos hablando de Pablo en la cárcel cuando dice que él no solamente estaba preocupado por lo que había de hacer, sino también por lo que había de ser, el ser y el hacer. En ese caso él retoma el hacer. Yo de alguna forma honesta y sincera he vivido mi vida delante de ustedes y ante el mundo. La forma de conducirse es importante. Un buen testimonio es importante. La Biblia dice que el buen nombre es como el buen perfume, obviamente escaso y muy costoso. No todas las personas tienen un buen nombre, ni todas las personas cuidan el buen nombre. Y eso es muy importante. ¿Usted sabe cuántas veces una puerta se abrió solamente por el buen nombre? Cuando tuvo una dificultad, un revés, porque la gente sabía quién era usted, sabía cuáles eran las características o condiciones de su corazón, las personas le volvieron a apostar a usted, le volvieron a confiar a usted y le dieron una nueva oportunidad solamente por su buen nombre. Porque usted se había ganado eso. Y como Pablo dice, de pronto con honestidad, con sencillez en su corazón, había vivido delante de él. Por eso es importante el testimonio. El testimonio no solamente es bueno para que los demás tengan un buen concepto de nosotros mismos, sino porque esa también es mi responsabilidad en la vida, tener un buen testimonio para con los de afuera, dice. Y de esa manera comportarnos debidamente. Que nadie tenga nada que decir de nosotros, no porque seamos perfectos, sino porque nos esforzamos por ser mejores. Ninguno de nosotros obviamente podrá decir, es que yo nunca me he equivocado, yo nunca he cometido un error, yo nunca he tenido que pedir perdón. Todos y cada uno de nosotros en diferentes momentos y circunstancias y personas hemos tenido que reconocer que nos equivocamos, que fallamos, que de pronto no cumplimos lo prometido, pero también hemos tenido la valentía de decir, perdóneme, no fue mi intención, pero así lo hice. Y volver a levantarse, volver otra vez a recuperar y de pronto cumplir lo que no habíamos cumplido y hacer lo que no habíamos hecho. De alguna forma, el buen nombre. Pablo habla aquí de eso, con sencillez y sinceridad de Dios, se ha comportado. Entonces, Pablo era un hombre de testimonio y usted sabe que aunque le estaban atacando en ese momento diciendo que su ministerio, él lo que está diciendo, pueden hablar del ministerio, pero no pueden hablar de mí. Porque ustedes saben cómo me he comportado delante de ustedes. Ahora, eso le quita mucho argumento a aquellos que quieren desprestigiar su ministerio. Porque si la persona diese lugar por su testimonio para que dudaran de lo que ha comunicado, pues obviamente, ¿cómo levantar eso? Si la gente dice que todo lo que usted enseñaba era todo lo contrario a lo que usted hacía, pues obviamente va a ser muy difícil que le crean. Pero cuando Pablo habla y la gente dice que lo que Pablo habla no es lo correcto, no es lo mejor, su vida de alguna manera respaldaba lo que él decía y no tenía nada malo que decir. Bueno, de alguna forma él habla de eso, de que se esforzó por vivir delante de las personas de la mejor manera. Váyase usted, por favor, y voy a pedirle que tenga agilidad hoy para moverse un poquito hasta el capítulo 10 de esa epístola. Capítulo 10, estábamos en el 1, nos vamos a desplazar al 10 y perdónenme que no es mi costumbre, pero necesariamente en este tema tenemos que movernos. Y como decía Pablo, también para ustedes es de provecho para no dormirse. El 10:8. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Aquí habla de otro asunto importante, muy importante. Pablo tenía autoridad. Bueno, Jesús mismo salió al camino y lo llamó para que fuera parte de su equipo y lo capacitó y lo respaldó con autoridad. Pablo tenía una autoridad que venía de Dios. Recuerda cuando antes, llamado Saulo, reconocido así, mientras vivía como un fariseo, él pidió también autoridad que le respaldara cuando ejecutaba la persecución contra la iglesia. Y en ese caso la Biblia dice que recibió carta de los sacerdotes, recibió autoridad que evidenciaba esa carta para poder llevar a cabo la misión de destruir a aquellos que eran seguidores de Jesús. Ahora, Pablo, el hombre convertido, había recibido autoridad de Jesús. Él le había encomendado y le había respaldado con autoridad. El problema no es tener la autoridad, el problema es cómo la ejercemos. Esta semana, cuando hemos estado estudiando, recuperando días de capacitación que tenemos los miércoles, estamos hablando de liderazgo, la importancia del liderazgo. Y obviamente los líderes son muy importantes.
Y lo que le da de alguna manera credibilidad y valor a un líder es el ejercicio del liderazgo, no es la posición. Háblelo en términos empresariales. El jefe es nombrado jefe y eso no necesariamente le hace un buen líder. Muchos jefes no son buenos líderes, pero un jefe que sabe ejercer la autoridad se convierte en un líder. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a todos y cada uno de nosotros en los diferentes ambientes en los que nos movemos. Usted es un jefe en su casa, así le llamamos a los papás. Muchas veces las mamás han tenido que asumir ese papel de ser el jefe de la casa. Pero más que jefe, por la posición de ser papá o mamá, es el ejercicio de la autoridad. Es como llevan a cabo esa autoridad que se les dio para, y dice este versículo específicamente, para edificar y no para destruir. Un buen líder se caracteriza, entre muchas cosas, porque siempre las personas que están bajo su liderazgo serán personas que van camino a mejorar. Esa es parte del liderazgo. El parte del liderazgo es la preocupación de que a quien conozco, que está bajo mi liderazgo o dirección, mi esfuerzo está en que cada día vaya siendo mejor. Y que obviamente en ese progreso de su propia vida todos igualmente progresemos. Porque el liderazgo tiene que ver con juntos ir a cumplir una misión. Si yo le ayudo a una persona a que sea mejor, seguramente el ser mejor también me beneficia a mí para cumplir lo que nos proponemos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo tengo autoridad, pero una autoridad que recibí para edificación. Otra cosa que Pablo tenía era eso. Ayudaba a la gente a elevarse de la situación donde estaba a situaciones mejores. Coja, si quiere usted, un día de estos, la epístola de Filemón, que también cuando estábamos estudiando esta caminata del Nuevo Testamento la revisamos. Filemón es un hombre que Pablo llevó a los pies de Cristo. Y Filemón es un hombre rico, un hombre de prestigio, pero había tenido una dolorosa experiencia con uno de sus siervos, llamado Onésimo. Onésimo había aprovechado la confianza que Filemón le había otorgado y en un momento le robó. De alguna forma se aprovechó y huyó llevándose cosas que le pertenecían a Filemón. Era un ladrón. Fuera de ser siervo se había convertido en ladrón. Y entonces ese hombre Onésimo se fue y las autoridades lo localizaron, lo apresaron y lo enviaron a la cárcel. Y en la cárcel conoció a Pablo. El Pablo que le había compartido a Filemón, su señor y amo. Entonces, cuando Pablo está en la cárcel, pues una de las situaciones normales de Pablo es hablarle de Cristo a todos. Entonces llegó Onésimo, el nuevo preso, y Pablo empezó a hablar con él y se enteró de la historia. Y qué coincidencia, ¿no? Que Pablo conocía a Filemón, el amo de este siervo que había robado. Y entonces lo lleva a Onésimo a un reconocimiento de su responsabilidad, a un reconocimiento de su error, a un pedir excusas y estar dispuesto a cambiar. Cosas necesarias cuando uno se equivoca. Y Onésimo parece ser que aceptó el desafío y el reto de enfrentar nuevamente a Filemón. Pero ¿cómo le iba a decir a Filemón que le perdonara? ¿Qué iba a decirle a Filemón para que le creyera? Entonces es cuando Pablo escribe la carta a Filemón. Y se la entrega a Onésimo para que Onésimo sea el que se la lleve a Filemón. Entonces imagínense que llega Onésimo, el que le había robado, y se presenta ante usted y le dice, mire, antes de que tome cualquier acción, lea esta carta que le enviaron. Y empieza a leerla, y es la carta de su amigo Pablo, que le está pidiendo que por favor perdone a Onésimo y nuevamente lo acepte. Y que ya no como siervo solamente, sino que lo acepte como un hermano ahora en Cristo. Entonces, póngase usted en el lugar de Filemón. Seguramente eso lo tenía usted ahí acumulado en su corazón, y el día que yo lo vea y resulta que llegó ese día. Pero en lugar de tener la oportunidad de cobrar y de hacerle el daño a la otra persona que causó daño a su vida, le llaman a que perdone y le dé una nueva oportunidad. Para que esto se pudiese cumplir, entonces Pablo le dice a Filemón a través de Onésimo, le dice, Filemón, no te olvides que de alguna manera tú también me debes a mí un favor, porque yo te llevé a los pies de Cristo. Y tu vida ha cambiado, tu vida es mejor, porque ese mensaje que te compartí te transformó. Así que si eso es real y este Onésimo te debe algo, ponlo en esa cuenta que tienes conmigo.
Entonces Pablo de alguna manera intercede y lo hace sabiamente, al punto de que a Filemón no le quedó de otra sino perdonar y aceptar. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. Usa la autoridad para edificar. No le pidió, no le ordenó a Filemón que perdonara a Onésimo, sino simplemente le dijo: ponte en el lugar que cuando tú estabas necesitado, yo llegué a tu vida y te di una respuesta, y eso que transformó tu vida. Ahora ponte en el lugar de Onésimo, que está necesitado de tu perdón, de la reconciliación, de una nueva oportunidad. Ponte en el lugar y dale esa oportunidad, dale ese perdón. Y así fue. Esa es la historia de Filemón. Pero refleja esto que Pablo está diciendo: tenemos autoridad, pero esa autoridad no es para sacar provecho de las personas, sino para darle a las personas la oportunidad de crecer. Seguramente Filemón creció. ¿Por qué? Porque una persona que le había hecho daño no le respondió con la misma moneda, no le pagó de la misma forma, sino que lo perdonó. Y eso es elevarlo a él, es llevarlo a un nivel superior a que no respondemos con el mal que recibimos. Aún Onésimo, fíjense, que le da la oportunidad de nuevamente comenzar una experiencia de vida corrigiendo los errores pasados. Entonces, la autoridad para edificar, otra cosa de la que Pablo se podía jactar, nunca usó la autoridad para mal. Si usted tiene oportunidad esta semana, como vamos a estar estudiando Corintios esta semana y la siguiente, léalo de nuevo, todo el libro. Y usted se va a encontrar que Pablo muchas veces les dice a las personas: yo nunca me he valido de ustedes para nada de lo que yo he necesitado. Cuando yo he tenido necesidad, mis manos me han servido para trabajar. Y usted sabe que Pablo trabajaba y se costeaba. Cuando su trabajo no era suficiente para costear sus necesidades, nunca a nadie le pidió, haciendo uso de la autoridad. Es que yo soy su líder, es que yo les evangelicé, yo les pedí, entonces usted tiene que retribuirme. Nunca lo hizo, aunque hubo personas que tomaron la iniciativa. Y él agradece. Si usted mira ahí en la epístola, usted va a encontrar que los de Macedonia, los de Acaya, cuando en algún momento se percataron que Pablo estaba en necesidad, aunque Pablo nunca lo expresó, ellos estuvieron prontos a ayudar. ¿Por qué? Porque habían recibido igualmente ayuda de Pablo. Y siempre tenga presente eso: cuando usted hace un buen ejercicio de la autoridad y beneficia a alguien, eso tarde o temprano regresa a usted con creces. Yo no sé si les conté un día la historia de aquel militar que un día, uno de sus soldados que estaban en su batallón vino con una crisis, una dificultad. Su mamá está enferma, gravemente enferma. Y entonces la persona que está en autoridad dice que no le deben dar permiso, que pues no hay oportunidad de salir, así que tiene que quedarse. Pero que está en medio entre la autoridad superior y el soldado necesitado, dice: bueno, tratemos de hacer algo. Y entonces dice él que movió circunstancias, personas, para que de alguna forma le facilitaran a este soldado poder ir a ver a su mamá. Posiblemente era la última vez que la veía. Así que logró que a través del Departamento de Sanidad le diesen una licencia por 5 días a este soldado. 5 días, y además de eso, le dio plata para que hiciera un mercado y llevara a su casa. No tenía la obligación de hacerlo. Con que le hubiese facilitado la salida era más que suficiente, pero hizo algo adicional. Sacó plata de su bolsillo, le dijo: tome, compre un mercado y lléveselo a su mamá. Y efectivamente el soldado se fue. Y ustedes saben que en este aspecto militar, pues obviamente hay traslados, y nunca más supo del soldado. Un día, este hombre iba en una de las carreteras de nuestro país y la guerrilla lo detuvo. Él iba de civil. Y cuando bajaron a todas las personas del bus y empezaron a pedir documentos y todo lo demás, ya vieron que tenía pinta de militar. Y entonces quien estaba llevando a cabo ese operativo dijo: usted tiene pinta de militar y es así, y lo vamos a quemar aquí mismo. Imagínense. Y el hombre pues trata de: no, yo no soy militar, pero ya está casi que descubierta la situación. Y estando en eso, el que está haciendo el operativo, el guerrillero, se sube y va a pedir permiso y autorización para matar a este hombre. Pero de pronto siente una mano atrás que le toca el hombro y le dice: coronel. Pues imagínate, el otro sospechaba, pero ya hay algo que sabe que es militar. Dice: coronel, y se volteó a mirar y era un guerrillero que había sido soldado. Y le dice: ¿se acuerda usted de mí? 5 días de permiso, usted me dio plata para que fuera donde mi mamá. Dígale al conductor del bus
que arranquen, súbase y váyase. Y le salvó ese día la vida. Un soldado que había vuelto a la guerrilla, se había vuelto guerrillero. Ese día le salvó la vida. ¿Por qué? Por 5 días de permiso y un dinero para mercado. Cuando usted hace lo bueno, seguramente eso en la vida se retribuye. Por eso la Biblia nos recomienda siempre hacer lo correcto. Porque de alguna forma, aunque en ese momento, en esa circunstancia, la persona a la que usted favoreció no le devuelva, usted no sabe cómo Dios en la vida le va a devolver y le va a devolver con creces. Y así hay muchas historias. Ahí sí hay una historia similar de Mesías, el hijo de Rosita, ¿recuerdan? Algo parecido sucedió. Y Rosita dice que ella en Quibdó, cuando vivía en Quibdó, ella compraba, cuando terminaba el mes y le pagaban su salario, ella compraba cosas para darle a los niños en la calle. Y entonces encontraba niños en su Quibdó y les daba ropa, los llevaba al río, los bañaba, les compraba comida, sin ninguna intención, simplemente de ayudar a suplir en algo la necesidad de esos niños. Y un día un guerrillero, igualmente en una de estas carreteras, paró el bus donde iba su hijo, y cuando pidieron los documentos, él leyó que este Mesías Murillo, o no me acuerdo, Valencia, es el apellido de él, del papá, y él se quedó mirándole y le dijo: ¿y usted es hijo de Rosita? Y él le dijo: sí, yo soy hijo de Rosita. Dijo: muy bien, tranquilo, no hay problema, hijo de Rosita. Y él todo emocionado llegó a Medellín a contarle: mamá, me pararon, y el guerrillero que me pidió documentos que estaban haciendo la pesca milagrosa, me dijo si yo era hijo de Rosita. Yo le dije que sí. No sé quién es, no me dijo su nombre, pero la conocía a usted, mamá. Y seguramente por lo que usted hizo con él, él hizo conmigo. Entonces mire cómo en la vida esto que Pablo dice es importante. La autoridad que tenemos, cómo la ejercemos. Para edificar y no para destruir. Usted tiene poder y usted tiene autoridad. En su casa, en su negocio, en su empresa, en la sociedad, usted tiene. Úsela bien. Pablo usó bien su autoridad. Siempre elevó a las personas que con él estaban. Pase al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18. Dice en el versículo 18: puestos que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. En la carne, 11, 18, ¿cierto? Muchos se glorían en la carne, yo también tengo de qué gloriarme. Pablo, usted sabe que tenía todos unos pergaminos que le acompañaban. Gloriarse en la carne no es que era gordo y entonces tenía mucha, sino gloriarse de aquellas cosas que había logrado en la vida. Y seguramente no había sido fácil. Seguramente las cosas le habían costado y había llegado a obtenerlas fruto de un esfuerzo, de una disciplina, de un trabajo. Imagínense que era fariseo de fariseos. No solamente era hebreo, judío de la tribu de Benjamín, ni circuncidado el 8º día como dice. Y no era que solamente había cumplido la ley, en cuanto a la religión era supremamente estricto, sino de alguna forma todos los pergaminos que había logrado obtener en la vida, a él le avalaban. Si él quisiera hablar de su pasado, tenía mucho bueno que decir de su pasado. Equivocado estaba cuando perseguía el cristianismo, pero de resto era una persona impecable. Dice, en cuanto a la ley, no tenía nada que decirse de Pablo. Imagínense, Pablo era un muy buen hombre, tenía pergaminos. Como muchas veces nos sucede a nosotros, usted no ha sido en vano el esfuerzo que ha tenido. No ha sido en vano el sacrificio que muchas veces se ha realizado. No ha sido en vano el que usted haya observado las normas, los principios, los valores, las normas de ley que había que observar. No ha sido malo, eso ha sido bueno. Porque de alguna forma eso le permite a usted, a más de la autoridad que decíamos, a más del buen nombre, de alguna forma Pablo dice, eso también me permite calificar con otras personas en mi conducta, en mi sociedad, en mi entorno. Yo soy bueno como otros muchos. A veces la gente cuando ve al cristiano dice, uy, seguramente este fue drogadicto, seguramente este viene de una quiebra financiera, seguramente este tiene problemas matrimoniales, seguramente, y no necesariamente. Aquí hay gente que tiene unos pergaminos que hay que reconocer. Y seguramente, como muchas veces lo hago, le digo, vea, es una honra para mí conocerle. Porque son personas que han logrado en la vida muchas cosas importantes
Y no simplemente haciendo las cosas de forma indebida, sino con esfuerzo, con trabajo. Y es una honra conocer personas así. Son muchos más los que hay en el país y en el mundo así, créame que son muchos más. Se notan más los que no lo hacen así. Pero qué bueno conocer personas así y reconocerlas. Y así mismo que lo reconozcan a uno. Si yo tengo de qué gloriarme, como otros tienen de qué gloriarse. Dele gracias a Dios por lo que usted ha logrado en la vida. De pronto, con mucho esfuerzo logró su preparación académica. Logró obviamente distinguirse en medio de la competencia. Usted logró posicionar económicamente su empresa. Usted ha hecho muchas cosas buenas y eso es bueno. A veces los cristianos nos las tiramos de demasiado humildes y no reconocemos las cosas que hemos hecho. Aquí, Roberto, le tengo un libro que él me regaló un día, donde escribieron, ¿quién fue el que escribió ese libro? ¿Qué editorial? Salvat lo escribió, donde decía las 10 personas que de alguna forma en el contexto de la investigación que hizo Salvat más se habían influenciado en el país, ¿no? 10 personas. Eran 9 y Roberto. Roberto aparece en un libro como una de las 10 personas más influyentes. ¿Y eso es malo? No, muy bueno. Y hay que reconocérselo. A veces uno como cristiano, no, es que yo tengo que ser humilde. Pues sí, sea humilde, pero eso no quiere decir que no reconozca lo que Dios le ha permitido hacer. Cuando hablábamos hace 8 días de Rogelio en nuestra ceremonia de despedida, ¿qué hicimos? Reconocer todo lo bueno que había hecho. De pronto algunos se rasgan las vestiduras diciendo, uy, pero le están dando gloria a un hombre. No, no le estamos dando gloria a un hombre, le estamos haciendo un reconocimiento al esfuerzo que un hombre hizo y a lo que obtuvo de ello. Y créame, cada uno de ustedes es persona que a los que conozco y a unos más que a otros han hecho un gran esfuerzo por muchas cosas en la vida. Y vale la pena decirles felicitaciones. Y ojalá que eso que ya hicieron solamente sea el comienzo de muchas cosas que faltan por hacerse. Y que si le reconocieron de alguna manera en el pasado por muchas cosas buenas, le reconozcan en el futuro por otras mucho mejores. Porque la vida tiende a eso. A medida que nosotros nos mejoramos, podemos hacer las cosas mejores. Recuerde, el ser para el hacer. Si usted es mejor persona, seguramente usted va a actuar de una mejor manera en el futuro. Entonces ese versículo habla de aquellas virtudes que hemos logrado y hemos alcanzado. Pablo también se jactaba de eso, se gloriaba de eso. La palabra gloriar a veces en el diccionario tiene una definición, quise buscarle, dice hablar o presumir de que se tiene cierta cualidad aunque no la tenga. Gloriarse suena como presumido, ¿sí? Una persona que dice cosas que realmente no son. Yo creo que cuando Pablo usa la palabra de esto me glorío, no es presumir, sino de esto yo puedo dar fe. En mi vida ha sido así. Y si no, que levanten la mano el que diga que no. Recuerde que en la Biblia hay hombres que han hecho eso. Yo les he servido a ustedes sin ninguna intención. Levante la mano el que tenga que contradecir eso. Si uno se atreve a decirlo, es porque seguramente está muy cierto de que no lo ha hecho. Y Pablo era ese tipo de personas. Así que estamos hablando de cosas muy buenas de Pablo, sencillez, sinceridad. Estamos hablando de un hombre que usa la autoridad para construir, un hombre que ha logrado muchas cosas buenas en la vida, con las que ha resaltado. Todo eso es bueno. Por favor, acompáñenme al capítulo 3, versículo 5. Dice en el 3:5, y recuerde que es un ejercicio para no dormirse hoy, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto es bueno, ¿no? No que pensemos de nosotros mismos con que nosotros somos suficientes, capaces. Pablo decía, sí, yo tengo que reconocer todas estas cosas buenas, pero tengo que reconocer que en todas esas cosas buenas la mano de Dios siempre estuvo conmigo. Dios es el que me ha hecho en la vida competente. No siempre lo reconocemos, a veces nos toma tiempo, ¿cierto? Pero pues Dios es paciente. Ahora, no lo hizo porque quisiera que usted le reconociera lo que Dios había hecho a través de su vida. Lo hizo porque le ama, como normalmente es el amor. El amor se da sin esperar la retribución. Dios le ha bendecido, Dios le ha amado, le ha dado oportunidades, lo ha respaldado, lo ha levantado muchas veces, pero no con la intención de que usted tenga que decir es que Dios lo hizo. Si no lo dijera, aún así Dios lo hubiese hecho. Pero qué bueno cuando un hombre dice, no lo digo porque yo sea competente por mí mismo.
Tengo que reconocer que me he esforzado, que he trabajado mucho más. Lea toda la carta y verá que él más de una vez repasa que aún entre aquellos que fueron apóstoles, él trabajó mucho más. Es un hombre que se ha esforzado, pero reconoce que su competencia proviene ¿de quién? De Dios. Todas sus habilidades, todas sus capacidades, todos sus talentos, de alguna manera han venido de Dios. Y Dios le dio la oportunidad para descubrirlos, desarrollarlos y ahora estar empleándolos. Mire, dentro de ese mismo contexto, en el capítulo 4, siga el capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Hable de la competencia. Pablo dice, yo soy competente porque Dios me ha hecho competente. Y en el 7 del capítulo 4 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vuelve a dar la misma imagen con una ilustración diferente. Y es que esta capacidad, esta suficiencia que Dios nos da, la deposita en un vaso de barro. Eso es como cuando de pronto a usted le hacen un regalo muy costoso, pero el papel en que lo envuelven no vale más de 2,000 pesos. Si usted apreciara el regalo por el papel en el que está envuelto, usted diría que ese regalo no valió nada. Pero cuando usted rompe ese papel que no costó nada y descubre que dentro de él hay un regalo muy valioso, entonces usted reconoce que es el que va por dentro el que realmente tiene el significado de valor, no lo externo. Y Pablo está diciendo eso. Yo soy como un vaso de barro en el cual Dios ha depositado ese tesoro. Lo importante no es este vaso de barro, lo importante es el tesoro que fue depositado en nosotros. Y eso está dentro del mismo contexto de yo no soy suficiente por mí mismo, sino que Dios me ha hecho a mí suficiente. Entonces yo reconozco que este vaso de barro ha sido un instrumento para el cual Dios, que ha querido hacerlo, lo ha utilizado para bien. Y vuélvase al capítulo 11:30, perdóneme el ejercicio hoy, 11:30. Aún ese vaso de barro no muy fino, no pasado por curación, no una porcelana después de pasar por el fuego, sino un vaso de barro, dice el 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo al final dice, ¿un vaso de barro qué es? Un vaso muy frágil. De pronto su aspecto no es el mejor, con ciertas limitaciones propias de su contextura, pero aún de eso me glorío, de cómo soy. Por eso quise traer a colación las palabras de Francisco, el Papa Francisco, porque me parece interesante, ¿no? Que él dice, no se preocupe tanto por lo externo, por su cuerpo, su silueta, su figura, su opinión. Hay cosas más valiosas, que obviamente estos cuerpos que Dios nos dio, tenemos que saberlos administrar y cuidar, pero hay otras cosas más valiosas. En esta epístola es cuando él habla diciendo, mire, estos viejos cuerpos se van deteriorando. Ahora, después de que termine la reunión, me voy a reunir con muchachos que hace 35 años tenían posiblemente entre 12, 13, 14 años. Y que me reuní con ellos hace 35 años en Santa Isabel, era la sede donde estaba trabajando en esa época, allí teníamos la iglesia en esa época. Y estábamos compartiendo con ellos. Hoy día son muchachos de ¿cuántos años? 50, 50 y pico de años. ¿Cierto? Jóvenes. Y quedamos de reunirnos para ver qué había pasado en todos estos 30 y tantos de años que no nos habíamos vuelto a ver. Pero por lo que en el chat colocaron para reunirnos, estoy viendo que muchos de ellos perseveran en la fe. Y que dan gracias a Dios porque les permitió crecer, conformar familias. ¿Sabe qué? Aún este vaso de barro Dios lo ha usado. Y me mandaron unas fotos que inmediatamente me llegaron, las borré. Porque en esa época yo no me ponía la ropa, me la colgaba. ¿Cierto? Tenía unas gafas grandísimas como de búho. Bueno, no era el mejor aspecto. Yo no sé cómo esos muchachos creyeron en esa época. Bueno, así hace Dios, ¿no? A veces Dios usa un vaso de barro con debilidad para glorificarse a través de eso. Y siempre téngalo presente. Nosotros somos vasos de barro y tenemos debilidad en nosotros, pero aún a pesar de todo eso que hace Dios, se vale de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo, con todas mis limitaciones, que aunque digan lo que quieran decir, y puede que tengan hasta razón en muchas cosas de lo que dicen de mí, efectivamente Dios me ha usado, y eso es mi gloria. Mi gloria es que Dios se ha valido de mi debilidad. De Pablo decían que ya, seguramente a esa edad que Pablo tenía, ya siendo mayor, Pablo era muy débil,
Y seguramente tendría que ver con aquello que él decía de su aguijón en la carne. Recuerda que él tenía seguramente una enfermedad, una limitación física que le hacía ver débil delante de los hombres. Y muchos decían, es que Pablo es muy débil. Solamente es fuerte cuando escribe, solamente regaña cuando escribe. Pero cuando está presente Pablo es muy débil. De pronto sí. De pronto no era ese hombre que uno quisiera ver que mandaba y ordenaba y organizaba y decía. De pronto su carácter no era ese. Pero aún en medio de su debilidad Dios se glorificaba. Si usted está en el 11:30, pásese al 12:9. 12:9. Dice en el 12:9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es una de las expresiones más poderosas que hay, porque son de las contradicciones fundamentales de la vida cristiana. Cuando más débil soy, más fuerte me hago. Porque ya habiendo agotado mi propia capacidad, inmediatamente Dios actúa sobre mí con su capacidad. Y la pregunta es, ¿cuál era mayor? ¿Mi propia capacidad o la capacidad de Dios? Así que fue bueno ser débil para que operara en mí el poder de Dios. Yo tengo una frase dentro de las citas célebres de Jezreel. Yo tengo un librito que me regaló Herminia un día y me lo regaló seguramente para hacer un diario, pero pues no soy muy dado al diario, pero sí anoto frases que han sido significativas. Una de esas frases dice, cuando más mal hemos estado, mejor hemos comido. ¿No le ha pasado a usted en la vida eso? Que a veces cuando uno está más llevado, cuando uno dice no hay ni para comer hoy, llega alguien y lo invita y lo lleva al buque. ¿Sí o no? Y uno dice, ¿cómo supo que yo no tenía ni qué comer y a dónde me lleva? Uno a veces preferiría decirle, ¿sabe qué? Lo que va a gastar allá, déme lo que lo necesito para varios días. Pero pues sería mala educación. Cuando más mal hemos estado, mejor hemos comido. Y eso es a veces a lo que Dios nos lleva. Cuando usted cree que no es posible, que no se va a dar, que cree usted que ya está perdido, es cuando Dios a veces opera y abre las ventanas de una forma que uno dice, sobreabundó Dios para nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y viene del contexto de lo que partimos en el 3:5, cuando decía, no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Por eso cuando soy débil, me puedo alegrar de que soy débil porque seguramente vendrá la fortaleza de Dios que yo necesito. Así que en todo esto que hemos estado diciendo, y hay muchos más versículos, ojalá lea usted la epístola completa, Pablo es un hombre de unas virtudes, de unas calidades humanas que es digno de ser reconocido. Por algo es uno de los íconos que tiene el cristianismo. No es gratuito. Pablo fue un hombre que tenía unas virtudes que lo hacían sobresalir del común, del corriente. Pablo era un hombre digno de admirar. Y de alguna forma él lo expresa, recuerde que está defendiendo el ministerio, y él lo expresa para decir, mire, yo no soy ningún aparecido. Yo no soy una persona que me la he ganado fácil, yo no soy una persona que ha usado inadecuadamente la autoridad. Usted va a leer allí que él dice, hay otros que sí lo han hecho. Hay otras personas que sí se han valido de la autoridad y efectivamente han sacado provecho, pero yo no he sido de esos. Y no es que esté hablando demasiado de sí mismo, simplemente está defendiendo su ministerio, diciendo, si algo ustedes tienen que decir de mí, díganlo, para que mi ministerio quede sin piso, sin fundamento, porque no sería diferente aquel el que habla a lo que dice. Pero si yo lo que les he dicho está demostrado con la calidad de persona que yo soy, la pregunta es, ¿a quién le van a creer? Y lo dice con la boca llena. Y no está diciendo que es perfecto, sino que tiene limitaciones y debilidades, pero que a través de esas Dios se ha glorificado. Llega a una conclusión. Mire lo que dice en el 12, el versículo 11. En el capítulo 12, el versículo 11. Llega a esa conclusión diciendo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mire cómo comienza diciendo, ¿sabe qué? Yo la embarré. ¿Sí? No debía haberlo hecho. Porque si alguien tiene que hablar de uno, no es uno mismo. La Biblia en Proverbios dice, alábense o alaben,
Alábate el extraño y no tú mismo. Gracias, mi abogado de cabecera, Jaime. Alábate los labios ajenos y no los tuyos mismos. ¿Y Pablo qué está haciendo? Él se está echando flores. Él está diciendo, mire, yo tengo de qué gloriarme, esto. Y podía decir muchas más cosas. Y cuando él recapacita, ya estamos llegando al final de esa epístola, dice, uy, ¿sabe qué? Yo creo que la embarré. Yo creo que no debí haberme gloriado tanto, sino más bien que ustedes hubieran hablado por mí, ¿sí o no? A veces es necesario para que la gente entienda que usted no es un aparecido. Que usted pueda decir, mire, yo he logrado, he hecho, soy. Vale la pena. Por eso digo que hay que tener el equilibrio justo en la vida. A veces nuestra humildad se vuelve menosprecio. Aún nosotros mismos pensamos que no, es que yo quién soy, es que yo no soy nada. Yo tenía un compañero cuando comencé mi vida cristiana, uno de mis líderes, Leonardo se llamaba él, que decía que hubo rata inmunda, siempre nos saludaba de esa manera. Imagínense qué expectativa teníamos en el futuro. Pues esa época era la época de la marihuana y él había pasado por ahí, y entonces se le habían quedado algunos dejos de esa época, ya el Señor lo había sanado, pero le decía a uno ratica inmunda, y entonces uno ratica inmunda, y uno de dónde sale. Pero la verdad es que de alguna forma Dios ha hecho grandes cosas de esas raticas inmundas del pasado, ¿cierto? Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y qué bueno que otros sean las que las reconozcan, no uno mismo. Entonces, perdónenme, me equivoqué, me fui más allá, ustedes casi que me obligaron a hacerlo. Pero luego voy a resaltar diciendo, pero lo hice porque es que ustedes me estaban diciendo que yo soy menos que otros, y no, yo me he esforzado como esos grandes apóstoles. Pero al final dice, aunque nada soy. Vuelve como que a salírsele el Pablo del corazón. No, de todas maneras quiero mostrarme, pero no, ¿sabe qué? Nada soy. Qué bueno eso en el equilibrio en la vida. Que usted sepa todo lo que es, todo lo que Dios le ha permitido lograr, todo lo que Dios le ha permitido tener, pero que usted internamente sea muy claro, muy consciente de que ha sido la gracia de Dios que ha operado sobre mí. Pero eso no descalifica para nada sus éxitos, sus triunfos, no los descalifica. Y sepamos honrarnos. Vuelvo a decir que a veces nos falta eso, un poquito más de reconocimiento, y ojalá lo pudiésemos hacer en vida. Recuerdo la oración que hicimos con Nora y con Emilia la noche antes de que Rogelio partiera. Una de las cosas que le decíamos a Dios es un hombre que su testimonio de vida da para las recompensas que en el cielo hay, ¿o no? La Biblia habla de eso. Y lo que esa noche le estábamos diciendo al Señor es: prepara la llegada de este hombre allá con las recompensas que tú has prometido. Y de eso estoy convencido. Que aún lo que humanamente aquí jamás nos reconocieran, jamás nos recompensaran, Dios nunca lo ha olvidado. Nunca lo ha olvidado. Aunque usted no sea una persona que de pronto recibió el valor que se merecía por todo aquello que había logrado, no importa, tranquilo que Dios le va a dar su recompensa, y una recompensa que no va a tener un tiempo limitado como es la temporal, terrenal, sino va a ser eterna, una recompensa eterna, algo que en su corazón va a estar allí toda la vida, porque el Señor mismo le dijo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es bueno. Entonces, todo ese reconocimiento, aunque al final dice como que me equivoqué, se me fue un poquito la mano, entiéndalo. ¿Por qué Dios permitió que esa carta estuviese en la Biblia, si llamamos a la Biblia libros inspiracionales? Porque a veces se refleja la vida de nosotros en ello. A veces nos vemos reflejados en Pablo, con todo lo que Dios hizo, y a veces toca necesariamente llegar al punto de Pablo, decir: uy, pero no vale la pena que yo me desmida en decir tantas cosas de mí, más bien que otro lo diga. Porque a la larga, ¿quién soy yo? Sino alguien que en las manos de Dios hizo cosas grandes a través de él. Muy bien, ¿de qué nos debemos gloriar entonces? Pablo ya al final concluye de qué se debe gloriar. Miren el versículo 17 del capítulo 10, versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, haciendo el equilibrio de todas las cosas, él sacó a relucir sus pergaminos, pero luego digo: yo no, nada soy. Si de algo tengo que gloriarme, es de Dios. Y la verdad es que es así. Vamos a hablar de los momentos difíciles, pero estamos hablando primero de los gozosos, luego pasaremos a los dolorosos. Los gozosos de la vida, y celébrelos y disfrútelos.
y sepa compartir con otros de todo lo mucho que Dios le ha dado, hágalo. Eso es parte de la felicidad. Pero entienda que de nada de esas cosas es que tiene uno que gloriarse. Gloríese más bien de Dios que ha hecho a través de usted esas cosas. Voy a mostrarle algunas cosas que Dios hace en la vida de uno, que Pablo escribió, están en esa epístola. Por favor, ayúdenme en el capítulo 1. Váyase usted otra vez al 1. Qué pena otra vez volvernos al capítulo 1. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dentro de 8 días vamos a hablar de los dolorosos. Por ahora estamos en los gozosos, ¿cierto? Y entonces cuando Pablo está diciendo gloríense en el Señor, una de las razones por las que uno tiene que gloriarse es porque en medio de todas las adversidades y dificultades Dios nos libró, nos libra, y tengo la confianza de que nos librará. Seguramente usted ha pasado por muchas situaciones donde Dios le libró. Está pasando por situaciones donde Dios le está librando, y van a venir situaciones donde Dios le librará. Y por eso es que hay que gloriarse en el Señor. Porque si algo nosotros tenemos como certeza, es que venimos, estamos y vamos bajo el cuidado y la tutela de Dios en nuestras vidas. Por eso este tiempo de este tema del sufrimiento encaja muy bien en lo que estamos viviendo en el país. Nosotros nos reímos de todo en este país y a todos le hacemos chiste y charla, ¿cierto? Pero lo que nos ha pasado últimamente sí nos deja una vergüenza terrible, horrible, ¿cierto? Claro, lo volvemos meme y entonces celebramos, y como alguien decía esta mañana en nuestra célula de hombres, cuando nuestros hijos ven eso, dicen, uy, entonces de este tipo de acciones es que uno debe valerse en la vida, porque las celebramos. Nosotros le sacamos chiste a todo y entonces eso como que se va volviendo el diario actuar y el diario vivir. Y nosotros decimos, uy, qué vergüenza, ¿no? Que pasemos por esas experiencias. Sí. Yo no sé qué esperar. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? Si fuese de lo que estamos viviendo en la sociedad, cada día nos estamos viendo que nos pegamos unas enredadas peores, que la expectativa hacia el mañana se ve muy, muy sombría. ¿En quién podemos esperar? Que nos libró, que nos libra y que nos librará. Mire, todo esto de los impuestos, de ponerle a usted a declarar. Seguramente muchos de ustedes han tenido que declarar por primera vez en su vida. Mojaron DIAN. Y usted dice, pero ¿para qué me ponen a mí a declarar si yo no tengo nada? Bueno, lo poco que tiene usted tiene que declararlo. Y seguramente si lo hace, no tiene que pagar nada. Pero si no lo hace, lo que tiene que pagar. ¿Sí o no? Y van a ser implacables con usted. Y algunos de ustedes han tenido o tienen empresas y les ha tocado asumir unas multas muy grandes. Y para contarles algo dentro del contexto cristiano, la iglesia Tabernáculo en la Fe, que queda muy cerca acá, el pastor, ¿cómo se llama él? Héctor Pardo. Héctor Pardo. ¿Qué día le llegaron de la DIAN? Y entraron a la iglesia, bueno, ¿y cómo es la iglesia? No, aquí tenemos una cafetería donde la gente toma sus tintos. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y aquí qué tiene? No, aquí tenemos unos libros que la gente adquiere para edificarse, capacitarse. ¿Y esto qué es? Ah, estos son salones de capacitación. ¿Y esto qué es? La oficina. Ah, muy bien. Todos esos son palabras que se usan dentro del contexto comercial. O sea que lo que usted tiene aquí es una empresa. Una empresa. Entonces, por la cafetería, por la librería, por el despacho que se llama oficina, donde usted trabaja y todo esto, usted tuvo que haber declarado comercialmente y no lo hizo. Así que como no lo hizo, tiene una sanción. ¿Sabe cuánto? 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Metió abogado
obviamente de la iglesia, hay muchos buenos abogados, intercedieron, metieron, hicieron toda la defensa, quedó en 90 millones. Porque trataron de probar de que es que uno dice cafetería, pero no es una cosa que uno venda millones. Es la cafetería donde los jóvenes trabajan para levantar para su congreso el año entrante, ¿o no? Que los libros de edificación, nuestros libros de edificación valen 5,000 pesos. Sí, los libros de programa de crecimiento. Nuestra capacitación por materia vale 10,000 pesos. Pero si ya dice vale, eso es comercial. Entonces nos toca reestructurar. Bienvenidos a nuestra sala de congregación. Nos toca cambiar. Y cuando usted suba, es el despacho parroquial. Porque si no nos van a clavar, ¿cierto? Entonces uno dice, Señor, pero ¿a qué jugamos? Pero lo bueno es que Dios nos ha librado, Dios nos libra y Dios nos librará. Por eso le recomiendo a usted, haga lo que tiene que hacer. Que le toca declarar, que le toca pagar, hágalo. Y trate de mantenerse al día en todo. La Biblia dice que debemos hacerlo así, tratar de mantenernos al día en todo. Que en nada nos sorprendan diciendo, usted no lo hizo. Y como no lo hizo, la multa es mucho más que lo que tenía que hacer. Entonces, pero aún así, si usted ha pasado por esas experiencias, y sé que algunos de ustedes la han vivido, Dios lo libra, Dios lo libró y Dios lo librará. Así que haga lo que tiene que hacer, Dios lo librará. No se ponga con la expectativa negativa y ahora se volvió esto difícil, lo mejor no es no hacer nada. No, tranquilo, hágale. Hágalo de la mejor forma, cuide siempre, blinde siempre que conforme a la ley usted no haya fallado. Y Dios actuará. Miren el 3:18, y ya lo voy a dejar descansar. 3:18. Es lo que nunca hemos hecho en la Biblia, correr de un lado para otro. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces miren lo que uno se acerca al espejo y ¿qué es lo que ve? ¿Qué le dice que ve en el espejo? Como en un espejo, la gloria del Señor. Ahí está la gloria de Dios. Pero usted que se acerca a ese espejo y como la gloria de Dios está ahí, la gloria de Dios empieza a reflejarse en usted. Eso es lo que está diciendo. La ilustración que está usando es esa. Es que de alguna manera esa gran gloria de Dios empieza a volverse para conmigo un reflejo de mí mismo. Por eso dice, somos transformados de gloria en gloria. Otra de las cosas por las que nos gloriamos en el Señor es porque Él nos va transformando cada vez a situaciones mejores, a ser personas mejores, de gloria en gloria. Eso no es para los que están casados con gloria que busque otra gloria. Es que Dios va transformándonos, va enriqueciéndonos, va edificándonos para que vayamos ¿qué? Aumentando. Y seguramente usted y yo no somos las mismas personas de hace unos años, de hace unos meses, aún de hace unos días. ¿Cuántos cambios no vemos cada día en nuestras vidas que decimos, Señor, gracias por esto? Yo estoy entrando en mi corazón en una sintonía diferente con respecto a cómo ver la vida. Porque como la vida es, y con el temperamento que se me dio cuando nací, era para pegarme un tiro con un banano. Temperamentalmente soy depresivo. Y cuando las cosas se ponen así negras, oscuras, me desinflo. Pero a Dios gracias, hoy veo la vida de otra forma. Y cuando me reúno con la gente, trato de que vean la vida de otra manera. ¿Cómo? No pintándole una fantasía de la realidad, no, diciendo esa es la realidad. Pero ¿sabe qué? Dios nos libró, Dios nos libra, Dios nos librará. Confía en el Señor y Él hará. Encomiende a Dios su camino y Él actuará. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué ha operado eso en mi vida? ¿Qué es lo que ha logrado que eso cambie en mi vida? Lo que Dios me ha dicho a través de su palabra en tantos años ha ido haciendo efecto. Por fin se está viendo que la palabra de Dios tiene efecto en mi vida. Estoy viendo la vida de otra forma. Y tengo que verla así. Porque lo que estamos viendo cada día nos llevaría a desalentarnos, a desilusionarnos. Yo estoy diciendo que una de las cosas que en este momento, en nuestro país al menos, y eso que otros países la viven más cruel todavía, en nuestro país al menos una de las cosas que está viviendo la gente es frustración, desencanto, desaliento. Porque estamos viendo, ¿y esto para dónde va? ¿Quién tiene el control de esto?
Y seguramente ahorita vienen elecciones dentro de 3 semanas y la pregunta va a ser, ¿y qué va a pasar de aquí para allá? Y estamos ante una expectativa que puede ser terrible. Pero pues ante eso la única respuesta que tenemos es, confiamos en el Señor y Él nos alienta. Y los que en Él esperamos nunca seremos avergonzados. Entonces hay que seguir adelante. El versículo 4, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice en el 4:16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y lea el 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del paso de los años y que tenemos que inexorablemente vivirlo. Ya no somos, la mayoría de nosotros, las mismas personas que hace 30 años o 40 años. Ya han ido acumulándose los años. Y como decía alguien en estos días, no me recuerdo, y mejor que no lo me recuerde para no mirarlo, me decía, es que ya uno no hace lo mismo que hacía unos años atrás. Y lo decía como diciendo, oiga, pero ¿qué me está pasando si yo antes era y yo hacía y yo? Y lo mismo nos ha pasado a todos. Aquí con Bexy, que Bexy era un montacargas, porque Bexy siempre ha sido eso, siempre ha sido una trabajadora de miedo. De un tiempo para acá no ha podido hacer todo lo que antes hacía. Y entonces uno tiene que aceptar que el tiempo ha pasado. Y a veces uno no quiere aceptar eso, y entonces toca hacerlo. Porque este hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Ahora no se me vaya a venir con silla de ruedas dentro de 8 días. Porque no, es que ya estoy ya a punto de morirme, entonces tampoco. Pero lo que estoy diciendo es que nos toca cambiar el ritmo. Y que ya no podemos hacer todo lo que hacíamos, pero podemos hacer muchas cosas que nunca hemos hecho. Podemos hacer cosas mucho más valiosas, porque la experiencia, y yo ya estoy llamando a los fracasos de otra forma, a los fracasos los estoy llamando experiencias de aprendizaje. Entonces uno en la vida tiene son éxitos y experiencias de aprendizaje. Ya desaparecemos los fracasos. Todo eso que le ha llevado a uno en el momento presente en la vida, a saber que sí, que no. Uno dice, no, mire, ¿sabe que en eso no vale la pena desgastarse? Me desgasté unos años en eso y no terminé con nada. Así que ya en el pasar de los años la experiencia tiene que volverse a favor nuestro. Pero este hombre exterior se va desgastando, más el hombre interior se va renovando. Y eso es lo bueno de nosotros. Y que ojalá le digan a usted, uy, pero no parece. ¿Cuántos años tiene? Y usted dice 60, dice no parece, parece 59. Bueno, al menos uno que le bajen es bueno, ¿cierto? Que le digan uno. Bueno, que le dijeran, no, usted parece de 40, bueno, eso es mejor todavía. Pero al menos que le digan que usted no parece ser tan viejo como su cédula dice. ¿Por qué? Porque el hombre interior se va renovando, aunque el exterior se va desgastando. Y eso es propio de la vida. Ojalá el Señor venga pronto y no tengamos que pasar por la experiencia de la muerte. La Biblia dice que habrá una generación que no verá la muerte. El Señor vendrá y nos llevará transformándonos instantáneamente, dice, nos tomará y nos llevará para estar con Él y no veremos la muerte. Ojalá fuéramos esa generación. Pero si así no es, si no es esta nuestra generación, ya estoy hablando de los del siglo pasado, todo este paso inexorable nos llevará a un momento en que tengamos que decir, partimos para estar con Él. Partimos para estar con Él. Y no fue pérdida. Nunca vea la muerte como pérdida, ni vea la muerte como algo que nos quitó. No, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que de alguna forma todo esto que Pablo está diciendo y que comparte y que es su propia realidad y que hemos aprendido a ir incorporándola en nosotros es nuestra propia realidad. Eso sí, que su hombre interior, su mujer interior, la que Dios está haciendo, el que Dios está haciendo cada día, ¿qué? Crezca. Que aunque usted le digan físicamente tiene 60, usted se sienta de 30, de 40. Que usted le vaya ganando a la vida en eso, por su ánimo, por su actitud. Hace 8 días hablamos de ello, la actitud en la vida. Entonces enfrentemos la vida como la vida es. La vida tiene problemas y dificultades, pero aquí vemos un hombre que pasó por muchos problemas y muchas dificultades y está de pie diciendo, aquí estamos. Y aquí estamos más fuertes que nunca, desde adentro hacia afuera.
Son las cosas buenas de la vida, son los gozos, las alegrías de la vida. Celébrelo. Y ojalá usted celebrara eso, que hemos llegado hasta donde estamos. Y que la gracia de Dios fue con nosotros. Y que a pesar de nosotros mismos muchas veces Dios operó, Dios obró y Dios actuó. Y estamos aquí gracias a Dios. Pero también vamos a hablar de la otra cara de la moneda. De esos momentos dolorosos que fueron, que de pronto están siendo o que llegarán a ser. Porque la vida los tiene. Uno no puede engañar a la gente diciendo, no, tranquilo que con el Señor de aquí en adelante usted no va a sufrir. Pare de sufrir. Madrúguelo hoy, pavelas. No, sufrimiento vendrá. ¿Cómo manejarlo? Situaciones dolorosas vendrán. ¿Cómo manejarlas? De eso se trata. Pero estamos hablando, bueno, por lo menos comencemos bien. Hablando de las cosas buenas, de las cosas que nos permiten decir, vale la pena. Para poder decir, y aún cuando las cosas difíciles vengan, aún vale la pena. Porque por todo y en todo hemos sido enseñados. Para estar bien o para estar mal. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Filipenses capítulo 4. Entonces, démosle gracias a Dios por este mes y por lo que nos queda. De aquí en adelante ya usted sabe que esto es como cuando mi papá oía la carrera de caballos, cuando todavía había carrera de caballos, el siglo pasado, el 5 y 6 con marcador. Recuerda que él ponía la radio para escuchar y estamos en, ¿cómo decía? Tierra derecha. Cuando los caballos daban la última vuelta para enfilarse hacia la meta, estamos en tierra derecha. Bueno, yo creo que ya llegamos a tierra derecha de este año. ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Cómo vamos a irnos para el resto de este año? No estamos aquí para llegar a decir, ojalá se acabe rápido. No estamos para eso. Ni para decir, ojalá esto se pase rapidito. No, que pase cada día con sus 24 horas porque estamos dispuestos y estamos empeñados en disfrutarlo y en sacar de ello lo que Dios tiene para nosotros hasta el 31 de diciembre. Y cuando eso suceda, el 31, darle gracias a Dios porque ha sido hasta ahora el mejor año de nuestra vida. ¿Y sabe por qué ha sido hasta ahora el mejor? Porque los que vienen van a ser superiores. Y esa es la expectativa de nosotros como hijos de Dios. Así que levantemos nuestro corazón al Señor y démosle gracias a Él. ¿Está bien? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este mes de octubre que hemos iniciado, por todo lo que hemos venido hablando y tú tratando en nosotros. Gracias, Señor, por este énfasis de este mes que tiene que ver con los momentos difíciles, que dolor causan, que sufrimiento traen. Pero antes de hablar de ellos, Señor, tenemos que hablar que no todo es sufrimiento y que no todo ha sido dolor. Tenemos que hablar de cosas buenas. Pablo aquí está diciendo, yo puedo dar testimonio de muchas cosas buenas que han pasado en mi vida y que de alguna manera me permiten decir que mi testimonio y mi ministerio tienen que ser reconocidos. Aunque al final dice, perdóneme, creo que me equivoqué, exageré un poco, ustedes me obligaron a hablar tanto de mí, no debí haberlo hecho, porque a la larga, si en algo tengo que gloriarme, y si en alguien tengo que gloriarme del Señor, y de lo que Él ha hecho en mí. Señor, yo te doy gracias por las personas que están en este lugar. Seguramente conozco a unos más que a otros, por más tiempo de relación, por más tiempo de ministerio, pero seguramente cada uno de ellos y ellas son personas que tienen muchas cosas muy valiosas en su vida y que cuando les escucho contando sus testimonios o aún en medio de cada una de las circunstancias que han tenido que vivir y atravesar, lo único que resalta allí es valor, valentía, esfuerzo. Y por eso, de alguna manera, tú has operado en sus vidas trayendo bendición. Aquí estamos y no estamos mal. Y aunque estuviésemos mal, como nos has enseñado a pensar, cuando más mal hemos estado, mejor hemos comido. Tú has procurado siempre, cuando las situaciones materialmente, humanamente se han estrechado, en mostrarnos que no necesariamente dependemos de eso. Que tenemos un Dios suficientemente grande, que todo lo puede llenar, que todo lo puede suplir, que lo que humanamente no alcanzamos a recibir o a percibir, tú nos lo das a nosotros. Por eso te damos gracias. Te damos gracias y celebramos que
a cada uno de nosotros, nuestras familias, nos haya llevado a tener que decir: Dios ha sido bueno, y decir por qué Dios ha sido bueno y de qué manera Dios nos ha bendecido. Pero siempre diciendo: aunque Dios se ha valido de mi propia debilidad, porque soy débil. Pero cuando más débil he sido, me he sentido más fuerte que nunca. Porque cuando mis fuerzas, las propias, se agotaron, vinieron las tuyas. Y tú me levantaste. Muchas veces he experimentado eso, que yo no tenía ni 5 de ganas, pero tú colocaste en mí el querer y me llevaste al hacer. Y cuando eso sucedió, se dieron las cosas de las que yo pensaba que ya no las obtendría, que ya no serían, que ya no surgirían. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los 3 meses que aún estamos en este año 2019 viviendo. Te damos gracias porque nos permites aún tener tiempo, días, semanas, 3 meses casi, para muchas cosas. Y que no vamos a caer en el desasosiego, en la frustración, Señor, en la desilusión que estamos experimentando en la sociedad. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué más podemos ver que nos hagan sentir que, ¿y quién tiene el control de esto? ¿Qué está pasando? Bueno, Señor, humanamente hablando, así es. Pero a Dios gracias, tú nos permites poder respirar profundo, podernos levantar de nuevo y decir: a pesar de todo esto y ese ambiente que se crea, nosotros podemos tener un espíritu diferente, podemos tener un sentir diferente, podemos apreciar cosas que los demás no aprecian, valorar cosas que los demás no valoran, celebrar cosas que los demás no celebran, porque nos aprendimos a gozar y a gloriar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos has dado fuerzas. Y aunque los años han pasado y efectivamente nuestros cuerpos se han ido desgastando, internamente hemos ido creciendo. Internamente, Señor, este nuevo hombre que estás formando en nosotros se ha ido fortaleciendo. Y no nos sentimos perdidos ante la vida, no nos sentimos derrotados ante las circunstancias, sino que nos levantamos con un vigor que no viene de nuestras fuerzas. Nos levantamos con una esperanza que no viene de nuestros estudios y análisis, sino es un gozo que viene de lo más profundo de nuestro ser. Una seguridad, Señor, que trasciende las circunstancias que nos rodean y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostengo de tu mano. Y te vuelvo a decir: no temas. Cualquiera que sea la circunstancia por la que esté atravesando, de ellas vamos a hablar seguramente. Y sabemos que la Biblia nos enseña cómo enfrentarlas y cómo superarlas. Pero comencemos hoy hablando de todas aquellas cosas buenas, de todas aquellas cosas que Dios generosamente nos ha dado, que nos ha entregado. Bendito seas, Señor, por ello. Y yo agradezco que tú en este lugar puedas levantar corazones agradecidos, corazones, Señor, fortalecidos, corazones valientes aún, Señor, para decirle a la vida: aunque dura te pongas, en el Señor somos más duros todavía. Aunque difícil seas, vida, el Señor nos hace más resistentes, más capaces. No nos vamos a rendir, no nos vamos a dar por vencidos. Dios nos guiará hacia grandes victorias, mayores que las que hasta ahora hemos visto. Como lo expresó Pablo: nos libró, nos libra, nos librará seguramente. Dios te va a bendecir. Y aquello que de pronto perdiste, aquello que de pronto injustamente te arrebatan, aquello que de pronto no te reconocieron y te devolvieron como debiera ser, tranquilo, tranquila. No te quedes mirando a las personas que lo hicieron.
o el daño que te causaron, mira hacia el Señor, que de Él es que viene tu provisión, tu respuesta, tu fortaleza, tu seguridad. Y decláralo. Eso que me hicieron, eso que me perjudicaron en el pasado, eso está allá en el pasado. Ahora miro hacia el futuro. Ahora miro todo lo bueno, lo grande. No me voy a desgastar con sentimientos de represalia, de venganza, deseos que no, me voy a alimentar de la esperanza, de la confianza, de la fe, de la seguridad. Me voy a levantar cada mañana no pensando en qué le pudo haber pasado al otro, sino ¿qué puedo yo hacer para que le vaya bien al otro? Y seguramente nuestra vida toma un sentido y se vuelve una realidad para nosotros lo que Él prometió. Puertas abrirá delante de nosotros. Porque al final Dios siempre tiene un propósito. Y cosas grandes y maravillosas Él hará. Cantémosle al Señor y démosle gracias a Él por todo lo que ha hecho, por todo lo que es, por todo lo que va a hacer. Que Dios le bendiga, le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Dios tenga misericordia y cada día le dé su paz.